La campaña, como decimos, pretendía destruir a la CICIG y a su comisionado, destruir el resultado probatorio del caso Rosenberg, instruir un proceso paralelo con un grupo de juristas denunciados por los propios abogados de los hermanos Valdés Pais, que llamaremos el Petit Comité y que estamos pendientes de identificar en su integridad, y la utilización masiva de los medios de comunicación, del tráfico de influencias y, como les digo, de la corrupción. En esos dos allanamientos, uno de ellos en el domicilio de José Estuardo Valdés Pais, otro de ellos en la sede de los laboratorios Lanquetín, encontramos documentos, muchos documentos, relevantes para lo que tengo que comunicarles el día de hoy, los que les vamos a exhibir. Ustedes los van a poder ver, ya los están viendo. Estas son las facturas que José Francisco Ramón Valdés Pais pagó a Rodolfo Ibarra por la campaña negra. Una factura en marzo, una factura en abril. Y a partir de ahí se puso en marcha esa operación mediática. Encontramos también la agenda de Juan Miguel Fuxet, en la que había anotaciones que se referían a la campaña, que se referían a la corrupción, que se referían a todos los eventos que les estamos diciendo, incluso la ocultación de los fugitivos, pero para lo que nos interesa a estos efectos, el 15 de abril, el señor Fuxet, hoy en prisión preventiva, anotaba en su agenda personal que incautamos en el allanamiento de los laboratorios Lanquetín los pasos que tenían que darse para organizar una entrevista fuera de Guatemala con el fugitivo Valdés Pais y una de las televisiones guatemaltecas. Y ahí se dice todos los datos que ustedes pueden ver: el Marriott de Panama City, el Hotel Riande, Villa España, etcétera, los números de teléfonos, los contactos, etcétera, y van a ver cómo tiene relación directa con eso. Pero en el allanamiento de la vivienda de José Estuardo Valdés Pais encontramos otros documentos manuscritos que obedecen a los mismos propósitos que les estoy enunciando. El documento original lo tienen ahí reproducido, pero para que vean lo que ahí se menciona, que el entrevistador viaje al país de Centroamérica días antes para despistar, que le compre boletos ya al país, salga o no ese día. El propio Estuardo y el hermano viajan en helicóptero a algún lugar, llevan al entrevistador y diseñan incluso qué debe constituir el cuestionario de la entrevista. Tienen que preguntar por el cheque, tienen que preguntar por qué mandar a matar a alguien, tienen que preguntar por la amistad con Rodrigo Rosenberg y que si se estuvo hablando con Rosenberg acerca de los robos del gobierno. Cici, ahí no se confundan, Cici es el apodo familiar de Francisco Valdés Pais, no es la CICIG. Pero en ese mismo allanamiento se ocupa otro documento en el que dicen Gacho, ese soy yo, perdón, Gacho o Gachu es Gachupín, es decir, quien les habla, que el caso está basado en prueba científica, pero ellos desarrollan oportunamente toda esta información, la van a tener a su alcance, de manera que, como ya no hay reserva, van a poder tener todo el detalle, los documentos, el texto íntegro, la explicación, la interpretación, etcétera. Pero básicamente aquí organizan la conferencia que van a hacer mediante la televisión y después los argumentos defensivos que efectivamente después, y lo van a ver, han sido expuestos uno por Francisco Valdés en la entrevista. Y este es otro documento que fue encontrado en la casa de José Estuardo Valdés Pais. Ahí ustedes pueden ver qué dijo la jueza de lo de Interpol, cuál es la opinión de la jueza sobre Castresana, que si la jueza nos da larga a nosotros, pero está full con Castresana y sigue sus órdenes, si Castresana no estará guardando las pruebas contra ellos. Y atentos, la novia de Castresana, hija o sobrina de uno. Y atentos, Castresana tiene otros clavos, tratar de averiguar para machucarle la cola. Supongo que ahora empiezan a explicarse ustedes algunas cosas. Transcripción de la hoja número 2 encontrada en el allanamiento del domicilio de José Estuardo Valdés Pais.
¿Cuál es la opinión de la jueza? Si nos da largas, la novia de Castresana tiene otros clavos para machucarle la cola. Hay que empezar a atacar en los medios. Otra hoja. La jueza full con el gachu, o sea, conmigo. Dijo que Vaquero lo habían tal, como haciendo ver que es el enlace entre el peludo, que es otro de los inculpados en el caso, y nosotros, entre líneas, que nos fuimos, la jueza volvió a sacar la alerta roja de Interpol, es decir, todos los pasos que iba dando el juzgado, ellos desde el escondite los iban siguiendo, e iban reaccionando, iban actuando en consecuencia e instruyendo una estrategia paralela de defensa que incluía esos procedimientos que ustedes están viendo. Ahí en la hoja 3, documento incautado en los allanamientos, hay que buscar alternativas internacionales para atacar al gachu que está pasando sobre las leyes de Guate. Otra hoja, y esta es la estrategia procesal. En vez de los abogados determinar qué debe hacerse, son los clientes. Hay que valorar la prueba en el debate, hay que limpiar la mesa de amparos, hay que desistir, Calderón no desgastarse. Recordarán ustedes que el señor Alexis Calderón, además de ser el abogado de los Valdés País, era candidato a fiscal general. Y así sucesivamente. Pero más interesante, y me gustaría que crucen estos datos con el proceso de elección del fiscal general, lo que el señor Fuxet anota en su agenda el 22 de abril. Lo vamos a ver más despacio. Pero ahí está escrito: Byron Renato Durán sí, Julio César Rivera sí, María Eugenia Morales no, Conrado Arnulfo no. Volveremos sobre esto más adelante, pero ahí hay otra también, columna cuestionando al vocero presidencial, y entre paréntesis, Gabriel Orellana. Y ahora vamos a ver qué se tradujo de esas instrucciones manuscritas en los medios de comunicación. Y no les vamos a dar todos los ejemplos porque hay muchos ejemplos, vamos a darles solo los más significativos. Pero queremos que sepan que eso es así, que eso ha funcionado así. Y queremos también que sepan que no estamos haciendo ningún señalamiento a ningún periodista. Los periodistas hacen su trabajo. Si acaso habría que hacer alguna clase de señalamiento desde el punto de vista de la deontología profesional, pero yo entiendo perfectamente que Haroldo Sánchez, que es un gran profesional de los medios de comunicación, acepte una entrevista con un fugitivo porque el interés noticiable es evidente. Pero sin embargo, la relación de causa a efecto entre lo que los hermanos y sus colaboradores diseñan y lo que luego ocurre debe también ser establecida. La entrevista efectivamente se produjo tal como había sido planificada. Ahí están los registros de viaje de Fuxet y Haroldo Sánchez. Ahí están las preguntas, tal como decía la nota: preguntar por lo del cheque, tocar lo del cheque pero no el pago al peludo, y las preguntas seguían literalmente, estrictamente ese guión. ¿Por qué vamos a mandar a hacer daño a alguien, etcétera? La pregunta y la respuesta, siguiendo el guión preestablecido. Naturalmente, desde el punto de vista del periodista era información, desde el punto de vista del entrevistado era propaganda, no tiene otra calificación. Pero ahí tenemos, machucarle la cola. Y ahí está, 2 émulos de Torquemada, ¿verdad? Parece que había un interés en ligar la suspensión de mi colega en España con lo que estaba pasando en Guatemala. Pero ¿recuerdan ustedes esa anotación? Tirarle al vocero presidencial, Gabriel Orellana. Pues ahí está. Ahí está el artículo publicado. Blasfemia constitucional, Gabriel Orellana. Pero vámonos a las escuchas telefónicas. Y no sé si ya hemos repuesto el audio, porque no les vamos a... nos tiraríamos 3 días, ¿verdad? Pero sí queríamos que escucharan para que ustedes vean algunas, las más significativas, para que nos expliquemos qué venía pasando en esos meses de marzo, abril y mayo, mientras los hermanos seguían escondidos y Guatemala elegía fiscal general.
Estas son las dos primeras personas que